Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Como dice el Señor en su palabra, el Espíritu Santo a la iglesia de Corintio dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, con todos ustedes, hermanos. Me gusta saludarles, hermanos, y de estar en este día del Señor. Recuerda, hermanos, que si Dios estableció lo que es la adoración, es para que nosotros, hermanos, en una actitud humilde y reverente, le reconozcamos como nuestro único Dios todopoderoso y soberano, para que alabemos y glorifiquemos su santo y bendito nombre. Primera de Pedro 4:11. Pero también, hermanos, para que tengamos comunión con Él principalmente, y también con el pueblo de nuestro Dios, ¿ok? El gozarnos tanto en las alabanzas, tanto en la meditación de la palabra de nuestro Dios, y en todo lo que hacemos, hermanos, tenemos comuniones. Por eso que es muy importante que también nos esforcemos a estar aquí presentes para cumplir con la voluntad de nuestro Dios, cumplir con los mandamientos de nuestro Dios y los propósitos mismos también de nuestro Dios, ¿no? Y el ser exhortados, hermanos, a través de la palabra de nuestro Dios, que cada uno en lo particular, en lo personal, se refleje a través de la palabra de nuestro Dios, y que a través de ella podamos nosotros corregir algunas imperfecciones que tengamos en nuestra vida. Es una cuestión personal. Cuando usted se pone delante de un espejo, ¿qué imagen proyecta? ¿La de su esposa o la de sus hijos? Es la de usted misma, ¿ok? Entonces así es la palabra de nuestro Dios, hermanos. Bien, estamos analizando, estudiando la palabra de nuestro Dios, hermanos. Estamos hablando precisamente acerca del poder de una oración eficaz, y cuán importante y cuán necesario es que sea así, puesto que todos nosotros, como creyentes en nuestro Dios, hermanos, clamamos a Dios, oramos continuamente a nuestro Dios, y más aún cuando tenemos una necesidad, cuando tenemos un problema, cuando tenemos una aflicción, clamamos a nuestro Dios. Y qué importante es que seamos escuchados por nuestro Dios, ¿no? Y acordémonos que la base principal de nuestro tema, precisamente, vamos a leerlo para que lo recordemos, es Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Dice la palabra del Señor así. Santiago 5, versículo del 13 al 15. Santiago 5, versículo 13 al 15 dice: ¿está alguno entre vosotros afligidos? ¿Qué dice? Haga oración. ¿Ok? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? ¿Qué dice? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Acuérdense que el aceite, el milagro o la sanación no está en el aceite. Desafortunadamente, lamentablemente, muchas personas, hermanos, interpretan la palabra así y la usan así para hacer mercadería, hacer negocio, para lucrar con la fe o con el dolor de las personas. En aquel tiempo el aceite, hermanos, era como una medicina natural, ¿ok? Era una medicina natural. Y la oración, es decir, que tenemos que combinar los recursos que nuestro Dios nos da como medicina y la oración, ¿ok? Algunos otros se van al extremo, dicen: no, yo no necesito medicina, Dios me va a sanar. Y resulta que se murió. ¿Ok?
Y el asunto es, yo esperaba que el Señor me sanara. Pues ahí, todo lo que tenemos, hermanos, todos los recursos naturales, médicos, científicos, tecnológicos, todo, hermanos, es la providencia de Dios. Es parte de la providencia de Dios. Y de eso nos tenemos que valer. Pero muchas veces se van a los extremos. El aceite no era una cuestión milagrosa, sino era parte de la curación. Con aceite, dice, en el nombre del Señor, es decir, por la autoridad del Señor. Y la oración del justo, dice, la oración, dice, de fe salvará, más bien, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados, ciertamente, cuando se arrepiente. ¿Ok? Entonces dice precisamente en el versículo 16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, ¿qué dice? Puede mucho. Es ahí en donde está el poder. Pero dice la oración del justo. La oración del justo puede mucho. ¿Y quién es el justo? ¿Quién es el justo? Nosotros. ¿Alguien más? Padre. Nosotros. ¿Ok? Acuérdense que la palabra justo proviene de la palabra dikaiosis, que significa absolución, libre de pecado. Es cuando nosotros hemos recibido el perdón de nuestros pecados y nos mantenemos en la justicia y en la santidad de nuestro Dios. ¿Cómo consideraba nuestro Dios a Job? ¿No has considerado mi siervo qué? Justo, recto, temeroso y apartado del mal. ¿Cómo consideraba nuestro Dios a Noé? Era un hombre justo. ¿Ok? Entonces precisamente, hermanos, mantenernos dentro de la justicia de nuestro Dios. Por eso qué importante lo que decíamos, que la oración, el poder de la oración eficaz, ¿no? Y eso lo vamos a hablar más adelantito. Ya estamos por entrar en la condición perfecta. Pero estoy recalcando esto por recordar como la introducción que tuvimos al principio. Y la importancia precisamente, hermanos, de que nosotros oremos a nuestro Dios de la forma de como Él lo desea. A través a quién dirigirnos, por medio de quién, en qué forma, en qué condición hacerlo, todo esto, ¿ok? Déjeme antes saludar a nuestros hermanos, hermanas que nos están viendo por nuestras redes sociales. Dios les bendiga grandemente. Algunas de ellas por X o por Z no pudieron estar aquí con nosotros. Algunos por enfermedad, como nuestra hermana Rendón, también que no muchas veces lidia con las enfermedades, no puede estar con nosotros, pero nos estás viendo a través de las redes sociales. Dios les bendiga también, ¿no? Y pues aquellos que nos estén escuchando y viendo también. Muy bien, la semana pasada, mi hermano Cristóbal, si nos pones ahí, brother, la diapositiva. Estábamos viendo precisamente sobre lo que dice el Espíritu Santo en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién se acuerda de la palabra mediador en el griego? ¿Quién apuntó? ¿Mandé? Mesites, muy bien. La palabra mesites, bueno, ahorita nuestro hermano Cristóbal nos lo va a poner ahí. Okay. Y ahora, ¿qué significa la palabra mesites?
Hermano, cuando nosotros platiquemos con alguna persona y queramos nosotros hablarle acerca de la verdad de nuestro Dios en cuanto a la oración, ¿okay? Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados para hacerlo. ¿Okay? Entonces, si no estamos nosotros preparados, usted no me está fallando a mí, yo no soy nadie. ¿Okay? ¿Quiere decir que alguien que intercede? Ciertamente es alguien que intercede. Literalmente significa uno que está en medio, uno que está entre. ¿Ok? Déjeme ver. Ciertamente mediador, ¿verdad? Dice ahí uno que va entre, uno que está entre, y que vendría a ser el intercesor entre Dios y los hombres. Y léalo precisamente conmigo, para que usted vea que es Dios quien nos da a conocer esto, no es un servidor. Okay. En 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es? Jesucristo. Y dice hombre también. ¿Ok? Entonces, decíamos, hermanos, precisamente que ciertamente la voluntad de nuestro Dios fue que nuestro Señor Jesucristo se constituyera, se formara, fuese, okay, ese mediador, esa persona que intercede entre el hombre y nuestro Dios, que vendría a ser de alguna manera también como lo que es un abogado. Okay. Si usted llega a tener algún problema legal, okay, y que necesita que alguien litigue o lo defienda a usted en una corte, pues va a contratar a un abogado, y ese abogado va a hablar a favor de usted. Okay. Entonces prácticamente nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado. El apóstol Juan dice: hijitos míos, estas cosas os he dicho para que no pequéis, pero si pecares, abogado tenemos para con el Padre. ¿Okay? Y dice Jesucristo. Entonces, precisamente, hermanos, Dios a través de su palabra es muy claro y nos dice: hay un solo Dios, ciertamente. ¿Se acuerdan qué significa la palabra Dios? ¿Qué es la palabra Dios? En el griego es theos. ¿Qué significa? Deidad. Ok. Hay otra palabra que es como teiotes. Ok. Se hablan cuando dice, Hechos capítulo 2, versículo 9, dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Que es una naturaleza divina, hermanos. Es una naturaleza divina. Por decir, decíamos como tomando como ejemplo, entre la familia de Dios. ¿De qué está compuesta la familia de Dios? ¿Quiénes son la familia? Me refiero a la familia de la deidad. Exactamente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Okay. Y entre ellos tres eligieron a uno que viniera a intervenir o a interceder entre ellos y los hombres, que es Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, dice en Juan capítulo 14, versículo 6, Juan 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede llegar al Padre, hermanos, al Dios Todopoderoso, si no es única y exclusivamente a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta de esto? Aún también en Juan capítulo
capítulo 15, versículo del 1 al 5. Lea conmigo, por favor. En Juan capítulo 15, versículo del 1 al 5. Juan 15, versículo del 1 al 5. Yo soy la vid verdadera. ¿Qué es una vid? ¿Una planta? ¿Que da qué? Uvas. Ok. La hoja de la vid, hermanos, a veces se usaba para ponerse en el marco de las sinagogas o a veces en las casas. Era símbolo de prosperidad. Okay. Símbolo de prosperidad. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Quiénes son los vosotros? ¿Quiénes son los pámpanos? Los discípulos, ¿ok? Los discípulos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice el Señor? Nada podréis hacer. Separados de mí. ¿Se da cuenta? No se puede hacer absolutamente nada si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso lo decíamos la semana pasada, o en parte, este mediador, hermanos, antes de entrar en la cuestión de lo que tenía que ser aparte de nuestro Señor Jesucristo, este mediador tenía que ser 100% Dios y 100% hombre. Principalmente, cuando me refiero a Dios, a una deidad. Ahora, y es por eso que había mencionado hace un momento en Colosenses capítulo 2, versículo 9. Ok. Había mencionado hace un momento en Colosenses 2, versículo 9. Pero también en Hebreos capítulo 1, si va conmigo, en Hebreos capítulo 1, porque el tiempo se nos va rápido, hermanos, aquí. Hebreos capítulo 1, versículo 1, y lea conmigo. Léalo, por favor. Hebreos 1, del versículo del 1 al 3, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, note, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Miren, hermanos, si se supone, como estamos viendo aquí, se dice Cristo, hermanos, es el único intercesor. Para que una persona, para que alguien más, hermanos, o déjeme decirle más bien, déjeme terminar este pensamiento. Para que nuestro Señor Jesucristo, Él pueda interceder, abogar, así como se acuerda como lo hizo con el apóstol Pedro, cuando el Señor le dijo que era necesario ir a Jerusalén, donde iba a ser maltratado, golpeado, y que lo iban a matar, ¿verdad? Y que Pedro dijo: Señor, yo iré contigo si es necesario, no solamente a la cárcel, sino hasta morir por ti, ¿verdad? Y el Señor le dijo: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo,
mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Jesús decía, mas yo he rogado por ti. ¿A quién le habrá suplicado? Un ruego es una súplica, hermanos. Y una súplica es estar constantemente, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo en el huerto del Edén. ¿Cuántas veces oró al Padre? 3 veces. ¿Ok? Es orar intensamente, continuamente. No es solamente una palabra y ya, sino simplemente es orar intensamente. Y el Señor le dijo, mas yo he rogado por ti para que tu fe no falle. En el texto original griego dice no falle completamente. Porque falló Pedro, sí falló, ¿verdad? Pero se recuperó. ¿Okay? Entonces la cuestión es, para que nuestro Señor Jesucristo pudiera Él abogar, interceder por todo su pueblo, por su iglesia, ¿dónde tenía que estar Él? Es como, por ejemplo, así cuando a veces a mí me hablaban, Miguel, y yo andaba allá afuera, mande, Miguel, mande, es la tercera vez que te voy a hablar, Miguelito, y pum, se me prendía el foco, y córrele allá con mamá, mande. Para la próxima vez, cuando no vengas, cuando se te llame la primera vez, no sabes cómo te va a ir. ¿Ok? ¿Qué significaba eso? Una advertencia. Pero es decir, cuando te van a hablar algo, tienes que estar ¿qué? Presente. Tienes que estar ahí. ¿Ok? Por eso, para que nuestro Señor Jesucristo pudiera interceder por nosotros, ¿en dónde tenía que estar? Con el Padre, al lado de Él, precisamente, ¿ok? Y de hecho, en Romanos capítulo 8, fíjese muy bien lo que dice el Señor. En Romanos capítulo 8, dice, versículo 31, 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué dice? Intercede por nosotros. ¿Ok? Ahí la palabra interceder la tengo como entunjano, que implica hacer peticiones, hacer rogativas. El que suplica, el que ruega, el que habla por ti. Pero para eso Él tenía que estar a la diestra del Padre. ¿Y qué es la diestra, hermanos? A tu derecha. ¿Y a qué nivel se pone la derecha cuando usted la extiende? A la par. A la par. Cristo y el Espíritu Santo, hermanos, son de la misma esencia de nuestro Dios. Son divinos, son dioses. Y es por eso que para que hubiera un intermediario, un intercesor, un mediador entre Dios y los hombres, tenía que ser divino. Divino. Por eso aún el Espíritu Santo en Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó. ¿En dónde? A la diestra de nuestro Dios. Dice así, déjame ver, Hebreos 12:2.
y se sentó a la diestra del trono de nuestro Dios. Por eso, el único, hermanos, que puede nuevamente interceder por usted, abogar por usted, es solo nuestro Señor Jesucristo. Nadie más puede hacerlo. Él tenía que ser una deidad, pero también, hermanos, tuvo que ser hombre. Y de hecho, mire, precisamente en Filipenses capítulo 2, vaya conmigo, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, déjenme ver la palabra aquí, la palabra siendo es harpagmos, que significa, no, ese no es, espérenme, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él se despojó de todo su poder, de toda su gloria como el Hijo de Dios, en el sentido de el poder, hermanos. De hecho, esto es algo verdaderamente difícil, porque algunos dicen, no, es difícil aceptarlo. Es difícil aceptarlo. Pero aquí el Señor dice que se vació, ¿ok? Se vació de su gloria, vino a ser semejante, igual. Cuando la palabra forma, hermanos, que en el griego es morfe. Usted ha escuchado esa palabra metamorfosis, ¿verdad? Meta, cambio. Metamorfosis implica forma. Aquí la palabra forma es morfe, que implica figura. Es una figura, ¿ok? Es decir, que es igual a Dios. Por eso dice la Escritura, siendo en forma de Dios, es decir, siendo igual a Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa, es decir, siendo Él una deidad, un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente, ¿ok? Para que Él pudiera ser, hermanos, igual a nosotros, un hombre, un ser mortal, tuvo que desprenderse de eso. Tuvo que desprenderse de eso. Y luego, hermanos, precisamente el serse todavía obediente. Pero precisamente porque Él tenía que hacerse igual a nosotros, igual a un ser mortal. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 4. Hebreos 4, versículo 14. Hebreos 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿quién es? Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y cuando dice que no pueda compadecerse, implica obviamente que Él puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él también pasó por lo mismo. Dice, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Pero, ¿qué dice? Pero sin pecado. ¿Se da cuenta? Es decir, para que nuestro Señor Jesucristo pudiera ser puesto a prueba, pudiera ser tentado humanamente y en todo, hermanos. ¿Y qué implica todo? Todo. Por todas las tentaciones que usted ha pasado, por todas las pruebas que usted ha pasado, las pasó también nuestro Señor Jesucristo. Pero a diferencia de todo hombre,
nuestro Señor Jesucristo permaneció sin pecado. Por eso este mediador debía de ser Dios y a la vez hombre, pero un hombre sin pecado. ¿Por qué cree que, acordémonos de lo que le decía aquel paralítico que fue sanado por nuestro Señor Jesús, no, ciego, que fue sanado por nuestro Señor Jesucristo, allá en Juan capítulo 9, y después era cuestionado por los principales sacerdotes y los escribas, que tuvieron que traer hasta a sus padres para confirmar si este hombre había sido ciego de nacimiento? Y le cuestionaban, le preguntaban, y él fue lo que dijo: pues yo solo sé que este hombre me sanó, ¿verdad? Y dicen: nosotros sabemos que Dios no oye a los pecadores. Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿qué dice? A ese oye. ¿Okay? Si nuestro Señor Jesucristo en su humanidad hubiera pecado, ¿qué cree que hubiera pasado? Ni siquiera hubiera podido llegar al Calvario. Por eso, ciertamente, hermanos, y lo digo con todo respeto, ¿okay? Lo digo con todo respeto, y no soy yo quien está ideando, inventando esto. Es la palabra de nuestro Dios que nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, y luego recalca, hombre. Él vino a ser hombre precisamente para conocer nuestra humanidad. Vino a ser tentado en todo para que de esta manera compadecerse de nosotros, y a la hora de interceder por nosotros al Padre, decir: sí, Padre, es cierto, tú y yo los creamos, tú y yo les dimos vida, pero tú y yo no sabemos qué se siente humanamente, y para eso pues tengo que ir, pues, y Él pasó por todo esto. Por eso, hermanos, tuvo que serse igual al hombre y pasar por todo esto, y a la vez Dios. Una observación en eso de que Dios no había pasado por lo nuestro, pero sabemos que Dios todo lo sabe y todo lo, pues, simplemente lo hizo Cristo para mostrarnos que sí se podía en carne. Amén, amén, así es, ¿verdad? Todo es posible obviamente con la ayuda de nuestro Dios. Así es, hermano. Y pues mostrarnos el ejemplo a seguir, ¿no? Por eso, la importancia de entender esto, hermanos, principalmente, ¿no? Que si nadie más puede interceder por nosotros, acordémonos aún en la muerte, en el Hades, que era lo que le decía el rico a Abraham: permite que Lázaro venga y moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque atormentado estoy en esta llama. ¿Y qué fue lo que le dijo a Abraham? Mire quién, el patriarca Abraham le dijo: no se puede. Nadie puede pasar ni de aquí para allá, ni de allá para acá. ¿Okay? Y cuando le dijo: envíalo a la casa de mi padre, no se puede. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Okay? Nadie, hermanos, puede interceder, desde Adán, hermanos, hasta el último hombre que murió, hermanos. Todos están en el Hades, excepto nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente hubo resurrecciones. Lázaro resucitó. ¿Okay? ¿Mande? Enoc. Enoc fue traspuesto, fue llevado. Pero la resurrección, cuando murió, dice que las piedras se abrieron y los que estaban muertos salieron y anduvieron. Oh, pero no se refiere a Enoc, no se refiere ni a Abraham tampoco. Sí. Ciertamente algunos resucitaron.
cuando murió nuestro Señor Jesucristo. Y es cierto, algunos justos, y no todos, hombres justos, resucitaron. Lázaro resucitó. Tabita, Eutico, ¿verdad? En Hechos, con Pablo, se cayó y se murió y fue resucitado. La suegra de Pedro, o sea, fueron varios, ciertamente. De Elías, cuando resucitó el niño. Al hijo también, ciertamente. Ciertamente todos ellos resucitaron, pero después volvieron a morir. Nuestro Señor Jesucristo no, hermano. Por eso, cuando la Escritura nos dice el primogénito de entre los muertos, la palabra primogénito es el primero en la familia. De entre los muertos, es decir, significa que nuestro Señor Jesucristo fue el primero en resucitar y no volver a la muerte, sino ir ¿a dónde? A la diestra del Padre. Al Padre. Okay. Al Padre. Por eso el punto que estamos tratando precisamente es de que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es el único. Nadie, ni en vida ni en la muerte, hermanos, nadie puede interceder por ti. A veces yo he escuchado decir, lo voy a hablar a mi madrecita en la oración, ella está cerquita de Dios para que interceda. Son buenos sentimientos. Son buenos sentimientos, pero no es la realidad. No nos engañemos. Ningún familiar puede interceder por nosotros. Ningún justo en la Biblia puede interceder por nosotros. Ni Abraham, ni Moisés, ni Jacobo, ni Josué, ni los apóstoles, ni Pedro, ni Juan. Nadie, hermanos. Absolutamente nadie puede interceder por nosotros. Solamente nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quiere conocer las razones? Mire, a ver, déjame ver. Mi hermanito, a ver si ahora sí. ¿A qué estuvo dispuesto nuestro Señor Jesucristo a hacer para ganarse el derecho de ser mediador? No fue fácil, hermanos. No fue fácil. Para que Él, hermanos, pudiera ganarse el derecho a ser el mediador entre el Padre y nosotros, precisamente tuvo que estar dispuesto a abandonar su gloria. Lo estábamos leyendo hace un momento en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y luego dice, el cual, dice que se despojó. Mire, leémoslo otra vez. En Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, Él tenía que venir al mundo. Y Él dijo, no, Padre, no, yo no quiero ir. No tomó esa postura. No tomó esa actitud de rebelde y desobediente a su Padre. Todo lo contrario, hermano. Él fue sumiso. Por eso dice, no se aferró como cosa, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Aún también, hermanos, ciertamente en la deidad son iguales en cuanto a poder, en cuanto a esencia, pero en cuanto a autoridad, ahí no hay igualdad. En cuanto a jerarquía, en cuanto a autoridad, en cuanto a potestad, ahí no hay igualdad. Ahí quien tiene la autoridad, el poder, es el Padre. Luego el Hijo. Luego el Espíritu Santo. Por eso decía Mateo capítulo 28, versículo 19, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿quién? ¿Del Espíritu Santo? ¿En el nombre de Cristo? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Eso nos enseña precisamente que en la deidad hay rangos, niveles de autoridad. Está el Padre, y luego el Hijo, el Espíritu Santo. Y si Cristo se hubiera negado, si se hubiera rehusado, hubiera querido entonces igualarse al Padre en cuanto a autoridad. Pero no, Él desistió a eso. Y Él, hermanos, también tuvo que abandonar su gloria.
Acuérdense de una cosa muy importante. ¿Se acuerdan cuando el Señor nos decía ya en Marcos capítulo 8, versículo 34, cuando dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Acuérdense, Dios o el Señor nunca nos pide algo que Él nunca haya hecho. Todo lo que el Señor nos pide es porque Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. ¿Okay? Él se negó a sí mismo, renunciando a su gloria. Tuvo que estar dispuesto al sacrificio más doloroso, más terrible, más angustiante, hermanos. Algo verdaderamente terrible, hermanos. Morir una muerte así de agonía, tormentosa, hermanos. Morir por asfixia, aún estando fuera del agua. Porque según los estudios, hermanos, científicos que se han hecho, hermanos, en la actualidad, médicos, hermanos, que han examinado todo esto, dicen que por decir así, una autopsia que le hicieron al Señor, okay, considerando externamente todos los padecimientos y todo lo demás, hermanos, Él murió por asfixia. El estar pegado a la cruz, hermanos, okay, pegado a la cruz, toda la sangre que derramó el Señor, el agua que derramó, todo, hermanos. Por eso decía, tengo sed. También murió por asfixia. Una muerte lenta. La muerte en la cruz, hermanos, que primero al principio era ser ensartado en un palo del centro de la columna, hermanos. Metían la punta del barrote. Eso lo inventaron mucho tiempo atrás, los griegos y los fenicios y demás. Y después los romanos le hicieron más cruel todavía, que inventaron la muerte de cruz. Okay. Y, o sea, todo esto, hermanos, es que este es algo tan simple de entender, hermanos, y a la vez tan tremendo. Solamente ponte a pensar, mi hermano, mi hermana, y aquellos que nos están viendo por las redes sociales, ¿quién fue el que murió por ti? ¿Quién fue el que murió por ti en la cruz? ¿Pedro? ¿Juan? ¿Jacobo? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguiremos con esto, hermanos, el próximo domingo, si Dios nos permite la vida y la salud. Vamos a tomarnos un receso, un descanso. Luego regresamos a la adoración a nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos.